Bueno, gente de YouTube, en este episodio les quiero mostrar lo que viene siendo una carta que fue enviada por la ONU hacia el Teletón de México, ya que en el año de 2014 la ONU vio las irregularidades, se podría decir, que se presentan en el Teletón de México, ya que bueno, pues ustedes saben que el Teletón existe en otros países. De por sí, el Teletón de México es una copia de la Teletón que se originó en Chile. Pero bueno, esa es otra historia. Y si quieren saber más sobre el Teletón en general, abajo les dejo un video que es de donde saqué la información de por sí de la carta de la ONU. Y bueno, le quería dar una pequeña ojeada, ya que pues recordemos que en el 2014 ya el Teletón empezó a presentar menos apoyo que en años anteriores, donde siempre se había superado la meta por bastante. Y ya fue en 2015 que, por la suma de muchísimos factores, el Teletón no solo que no pudo alcanzar la meta, sino que se quedó muy por debajo. E incluso tuvo que cambiar su lema de ese año para no parecer tan interesados en el dinero, y hicieron el lema de ven, conoce y decide. Pero bueno, regresando a la carta, simplemente les voy a leer un poquito por encima la primera hoja, y les dejo la carta en la descripción junto con la revista Forbes y Proceso, que hicieron en su tiempo unas notas sobre esta carta, para que si no quieren leerse las 12 páginas del documento, ustedes puedan simplemente leerse una especie de resumen que hicieron estas 2 páginas de noticias. Bueno, leeré la pequeña introducción ahorita mismo. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Observaciones finales sobre el informe inicial de México. Punto número 1, introducción. Aquí vamos a una pequeña introducción. Aspectos positivos, en los cuales se remarcan los aspectos positivos que tiene, bueno, el Teletón. El comité observa con satisfacción la adopción de legislaciones y de políticas públicas en el Estado parte, así como los protocolos y directivas con el propósito de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. En particular toma nota de estas secciones. Aquí se pueden ver fechas y todo. Ajá. Principios, ámbitos de preocupación y recomendaciones. Y a partir de aquí ya todo empieza a ser ámbitos de preocupaciones, principios y obligaciones generales. Eso sí lo voy a leer porque ya de ahí va siendo más específico sobre cada área. Al comité le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas todavía contienen expresiones derogativas para referirse a las personas con discapacidad. El comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención, a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogativa de los derechos de las personas con discapacidad. El comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente. Y aquí ya vamos a ver cosas más específicas, como pueden ser igualdad y no discriminación. El comité al Estado parte a establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozca la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación. Mujeres con discapacidad, niños y niñas con discapacidad. Y bueno, simplemente podemos seguir leyendo y leyendo
más recomendaciones que le hacen al Estado de México sobre cómo tratar a la gente con discapacidad. Y bueno, para concluir, esto no es algo en contra del Teletón. El Teletón cumple su función, que es ayudar como puede a la gente con discapacidad, cosa que es trabajo del Estado, pero bueno, también si se dan cuenta en las verdaderas cifras de gente con discapacidad, el Estado sigue ayudando más que el Teletón a gente con discapacidad. Pero bueno, curiosamente, de las pocas cosas buenas que hace el Estado, esas no se cuentan, lo cual es bastante raro considerando la campaña publicitaria que está haciendo ahorita en el gobierno de la República Mexicana. Pero bueno, eh, yo creo que si el Teletón no deja de lado a Televisa, simplemente en un par de años, probablemente para antes de 2020, ya no contemos ese apoyo extra hacia la gente con discapacidad, lo cual sí estaría pues malo, ya que si bien el Estado apoya a más del 60% de gente con discapacidad, ese pequeño 7% que apoya el Teletón de México a gente con discapacidad es un 7%, eso no le quita peso, pero la gente ya lo ve con malos ojos por el simple hecho de estar pegado a Televisa. Si se quitara Televisa por medio, probablemente la gente apoyaría muchísimo más al Teletón. Pero bueno, ahora sin más que agregar, hasta luego gente. Tal vez en un futuro haga algún otro video hablando del Teletón, porque de primera mano he visto, tengo conocidos que han sido ayudados por el Teletón. Así que podría traerles un testimonio más veraz sobre lo que hace el Teletón y de que el Teletón sí cumple. Pero esa ya es otra historia. Y otra historia siempre significa que eso es para otro video. Ahora, sin más que agregar, hasta luego gente.